Dios le bendiga, aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, sirviendo en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la ruta 60, entre el pueblo de Vermilion y Wayman. Allí servimos al Señor en aquello que nos permite hacer y nos ayuda a hacer por su gracia y para su gloria y su honra. Es una iglesia de habla inglesa y le invitamos a que nos visite si no tiene iglesia local donde asiste, para que escuche palabra de Dios y reciba palabra de Dios conforme a la palabra de Dios, y reciba amor de Dios conforme al amor de Dios. Y en esta devocional vamos a seguir con el Salmo 73 y el segundo tema que toca el autor de este salmo, Asaf, y es el tema de la envidia. Ya hablamos que el primer tema que tocamos fue el que Asaf es un director de orquesta musical y el que llama asamblea, y hablamos de la importancia de congregarlos, de asistir a una iglesia local donde se predique la palabra de Dios, donde se adore a Dios y donde tengamos la oportunidad de compartir el amor de Dios. Y también hablamos que el segundo tema era la bondad de Dios, y vimos cómo Dios o cómo Asaf asegura que Dios es bueno. Y vimos algunos versos en la Biblia acerca de cómo es la bondad de Dios y cuán bondadoso es Dios. Y ahora vamos al tercer tema, un tema interesante porque nos aplica a todos, creyentes y no creyentes. Y es el tema de la envidia. El tema de la envidia. Y vamos a leer los versículos 2 y 3 del Salmo 73. Dice la palabra de Dios: en cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia. Porque tuve envidia. Vamos primeramente a definir qué es la envidia. Según el diccionario Vox, define la envidia como un sentimiento de tristeza o enojo de la persona que no tiene o desearía tener para sí lo que otra persona posee. Sentimiento de tristeza o enojo, dos sentimientos diferentes de la persona que desearía tener para sí lo que otra persona posee. O también podemos definir envidia como el deseo de hacer o tener lo que otra persona hace o tiene. Deseo de hacer o tener lo que otra persona hace o tiene. En ambas definiciones hay dos factores principales. Lo que yo veo, lo que yo deseo que otra persona tiene o que otra persona hace. Lo que yo veo, que yo deseo que otra persona tiene o que otra persona hace. Eso es envidia. Y puede provocar, como dice la definición, tristeza o enojo. Tristeza o enojo. En el caso de Asaf, me parece que en este salmo provoca las dos. Tristeza en algunos momentos dados, enojo en otros. ¿Y qué provoca en Asaf la envidia? ¿Cuál es el resultado de la envidia que Asaf estaba teniendo? Ya mismo vamos a ver de quién él tenía envidia. Usa dos palabras en el versículo 1. En cuanto a mí, Asaf, casi se deslizaron mis pies. Casi, dice él. No dice se deslizaron. Casi estuvo a punto de que mis pies, la palabra deslizaron, quiere decir se salieran, se expandieran de lo que es el camino, de lo que es la vereda de Dios, de lo que es la voluntad de Dios. Por poco resbalaron mis pasos. Casi, por poco, resbalaron. De nuevo, salir de las veredas, de los caminos de la voluntad de Dios. O sea que cuando Asaf tuvo ese sentimiento de envidia, casi se separa de Dios, casi se aleja de Dios, por poco sus pasos son fuera del camino y de la voluntad de Dios. Pero vamos a ver de quién estuvo Asaf, o de quién tenía Asaf envidia, según el salmista nos va describiendo en su salmo. Primero, versículo 3, de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, de los que tienen arrogancia, y de la prosperidad de aquellos que no son piadosos, que no siguen a Dios. Versículo 4, que no tienen congojas, que no se preocupan por la muerte. Personas que viven como si nunca fuera a morir, como si no nos importara la muerte. Versículo 6,
aquellos que tienen soberbia, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, de los que se cubren de vestidos de violencia. Versículo 7, logran con creces los antojos del corazón. Él estaba viendo a aquellos que lograban con creces los antojos del corazón. Versículo 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. No solamente son altaneros, son arrogantes, no se preocupan por la muerte, no pasan trabajos como los otros mortales, son soberbios, ya dije, logran con creces los antojos del corazón. Versículo 9, ponen su boca contra el cielo, hablan contra Dios. Versículo 11 dicen, ¿y cómo sabe Dios? No se preocupan por lo que Dios pueda saber o no pueda saber de lo que ellos están o no están haciendo. Creen que Dios no conoce. Y versículo 12, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Aquellos que alcanzaron riqueza de alguna manera y no se preocuparon, o el mundo no se preocupó de la manera que ellos alcanzaron riquezas. De esos estuvo Asaf envidioso. De esos por un tiempo, casi dice él, temporalmente, por poco tuvo envidia Asaf. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios acerca del problema de la envidia, del sentimiento de la envidia? Dice el salmista, capítulo 37, versículos 1 al 2 y versículo 7. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque como hierba pronto serán cortados y como la hierba verde se secarán. No te impacientes, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque pronto serán cortados. El versículo 7 de ese mismo salmo dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que él prospera en su camino por el hombre que hace maldades. No tengas envidia del hombre que haciendo maldades prospera en su camino. Guarda silencio y espera en Jehová. Proverbios 3, versículos 31 y 32. No envidias al hombre injusto, al que no hace justicia, ni escoja ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Busquemos la comunión íntima con Dios para evitar caer en el problema de la envidia. Proverbios capítulo 14, versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia nos come por dentro. La envidia hace daño al cuerpo. El corazón apacible, sin embargo, es vida de la carne. Proverbios 23, 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Cómo combatir la envidia de aquellos que no son hijos de Dios, que no son creyentes, que prosperan, que andan por la vida sin congojas por la muerte, que prosperan sin que nadie se preocupe cómo alcanzaron esa prosperidad? Persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. En el Nuevo Testamento contamos dos versículos que quisiera compartir con ustedes porque estamos hablando de los envidiosos o de los que sufren de envidia y pueden ser creyentes como no creyentes. Eso nos aplica a todos. Pero cuando no estamos en Cristo, dice la palabra de Dios, mire cómo dice Tito en su epístola, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Antes de conocer a Dios, antes de ser hijos de Dios, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, viviendo en malicia y envidia. A eso éramos antes de ser hijos de Dios y de venir a recibir a Cristo como Señor y Salvador y de servir al Señor. Ahora, como creyentes, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas, lo que eran en otros tiempos, pasaron y todas son hechas nuevas. Y no debe haber envidia en el corazón del cristiano, en el corazón del creyente. Por eso Asaf dice, por poco, casi se deslizaron, por poco, dice Asaf en el Salmo. Y un versículo adicional, y vamos a desarrollar un poquito más el tema. Yo sé que llevamos un poquito de tiempo, pero dice el Señor Jesús, Mateo 20 y versículo 15,
¿No me es lícito hacer lo que quiero con los míos? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y esto ata este tema con el tema anterior, la envidia con Dios es bueno. Y si Dios quiere ser bueno con todo ese grupo de personas que leímos ahorita, que son arrogantes, que tienen, no tienen congoja por su muerte, que no pasan trabajo, que son soberbios, que logran con antojos, con creces los antojos del corazón, que son altaneros, que hablan contra Dios, que no conocen, no tienen el sentido del conocimiento de Dios, que hacen sus riquezas, son prosperados sin que el mundo se preocupe por ellos. ¿Y qué? Dice el Señor Jesús. ¿O tienes envidia tú? ¿Tienes envidia porque yo soy bueno? Este versículo sale de la historia que hizo el Señor Jesús sobre aquel dueño de un terreno que salió a buscar obreros para trabajar la tierra. Y salió y fue a la plaza y contrató a algunos a las 6 de la mañana. Volvió a salir y contrató a otros a las 9 de la mañana. Volvió a salir y contrató a otros a las 12 del mediodía. Y a todos les prometió que le ibas a pagar una cantidad, $1, por dar un ejemplo, $1. Y volvió y a las 5 de la tarde contrató a otros, bien, y quedaba una hora para las 6 de la tarde cuando se terminaba el trabajo. A las 6 de la tarde fue llamando a todos para pagarles. Y empezó por los últimos, por los que habían llegado últimos a las 5 de la tarde. Y cuando llegaron los que habían llegado últimos a las 5 de la tarde, les pagó $1. Igual a los que habían trabajado desde las 6 de la mañana, desde las 12 del mediodía, desde las 9 de la mañana. Y los que habían trabajado más tiempo se quejaron y dijeron, ¿cómo es posible que le estés pagando a él $1 cuando llegó ahora y nosotros que hemos estado más tiempo trabajando nos has pagado lo mismo, $1? La respuesta del Señor Jesús: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Dios es bueno aún con aquellos que no merecen que Él sea bueno. Aquellos que nosotros vemos que aparentan andar por caminos más prósperos que nosotros, que aparentan no preocuparse por Dios, que viven de manera injusta, impía. Dios es bueno aún con ellos. Y nosotros no debemos preocuparnos porque Dios sea bueno con ellos. Debemos entonces poner nuestra mirada no en esos, sino como decía el autor en el libro de Salmos o Proverbios, no escojas ninguno de sus caminos. Su comunión íntima, la comunión de nosotros es con los justos. Podemos mirar al vecino y tener un carro nuevo, modelo más adelantado que el de nosotros, y podemos sentir envidia de comprar un carro nuevo igual o mejor que el de él. O podemos mirar y saber de un familiar nuestro que compró una casa nueva, mucho más grande, mucho más bonita, mucho más costosa, y posiblemente tenemos envidia de ese familiar. O podemos mirar y oír de un amigo nuestro que construyó una piscina en su casa fabulosa y ahora nosotros también tenemos deseo de construir la misma piscina. Envidia. El creyente no puede guardar ese sentimiento en su corazón, porque le puede pasar como Asaf. Casi dice el autor, casi Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. La mirada nuestra tiene que estar puesta en Dios, en el Señor Jesús, que está arriba en los cielos. Job dijo cuando fue probado por Dios, nada traje a este mundo y nada me llevaré de este mundo. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Lo que alcancemos, lo que logremos, lo que tengamos como posesión o riqueza, no las podemos llevar con nosotros. Las riquezas nuestras están en los cielos, en aquella ciudad nueva, Jerusalén, por la cual vamos a estar caminando, que son sus calles de oro. Allí vamos a disfrutar de la prosperidad espiritual y material y física que Dios quiere para nosotros. Y cuando hablo de prosperidad material, hablo de tener básicamente todo lo que allí vamos a necesitar. En los cielos, en la presencia de Dios. Venemos a Dios y al Señor Jesús primeramente, antes que aquellos que pueden provocar envidia en nosotros. Padre, gracias. Bendice tu palabra y, Señor,
Quizás es mucha información, Padre, pero te ruego que sea tu Espíritu Santo quien la lleve a los corazones, Señor, de quienes van a escucharla y produzca frutos para tu gloria, para tu honra, frutos que sean para salvación, frutos que sean para consagración, para reconciliación. Y aquellos que no conozcan a Cristo hoy, Señor, puedan recibir, confesar a Dios que son pecadores y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y nosotros, Señor, líbranos de sentir y de tener envidia, Padre amado, porque no debe estar en el corazón del creyente. Padre, gracias. En nombre de Jesús que oramos. Amén.